Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que mencionábamos en el tema teórico de los dominios conservados, sobre aquellos programas que tú puedes utilizar precisamente para poder localizar los dominios de una secuencia de aminoácidos. Esas secuencias eran precisamente Interpro y el famoso CD Search del NCBI. El caso de Interpro es básicamente del EMBL EBI. Si tú pones Interpro en Google, te va a ligar rapidísimo a ese tipo de software. Entonces te vas directamente aquí y vas a poner una secuencia. Esta secuencia tiene que ser de aminoácidos, quizás de una proteína que tú ya conoces y quieres nomás recapitular y ser concreto en que tiene los dominios de lo que tú crees que es su función. O también sirve muchísimo para cuando tú tienes precisamente secuencias que no sabes para qué sirven, porque es una proteína nueva, o sea, no sabes su función biológica. Este programa te puede determinar sus dominios conservados y además con eso te puede ayudar a saber para qué precisamente va a servir. Y como veíamos en la clase teórica, esta base de datos está alimentada por todas estas bases de datos, inclusive por el mismo CDD, que es parte de el NCBI. Y pues bueno, le damos clic aquí a Search una vez y entonces te va a mandar algo como esto. En esta ocasión yo puedo ver que tengo o sometí una estructura de 1 a 604 aminoácidos, mismo número que te revela aquí. Ese es el tamaño de la secuencia. Y después te dice, esa secuencia que tú metiste tiene 1, 2 y 3 dominios. El dominio verde y el dominio azul o morado tienden a tener el mismo nombre, que es el dominio GMC. Y ambos también dice OXERD, que es óxido reducción. La diferencia es que unos tienen la letra N y otros tienen la letra C. Los que tienen la letra N refiere a que toda la estructura de ese dominio conservado está sesgado hacia el lado del amino terminal. Y por otro lado, todo el que tiene la C está sesgado hacia el carboxilo terminal. Y eso tiene que ver con la estructura de un aminoácido. Todos sabemos que un aminoácido tiene un carbono quiral, un carbono en movimiento. Y tiene a su lado derecho un grupo carboxilo que representa el carboxilo terminal de la proteína y un grupo amino a su izquierda que representa el grupo N, precisamente. Entonces, cuando hablamos de amino terminal y carboxilo terminal, estamos hablando hacia qué dirección de toda la secuencia de la proteína que yo metí es que está sesgado ese dominio conservado. De igual forma, con esos dominios me puede decir, oye, tú tienes una familia llamada, vaya, GMC. Y esta familia GMC tiene la función de hidrolizar u oxidar glucosa, metanol y colina. Recordemos que la colina es un elemento químico muy necesario para la síntesis de muchos otros elementos o inclusive la supervivencia del humano incluso. Fosfatidilcolina es uno de los elementos muy mencionados a nivel bioquímico e inclusive la colina está siendo parte muy importante de las estructuras neurales y cerebrales de los humanos. Entonces, la familia a la que pertenece es precisamente GMC. De igual forma, te dice, oye, ¿y su superfamilia qué? La superfamilia a la que pertenece es aquella superfamilia que está englobado en lo general en aquellas proteínas dependientes muy probablemente de FAD y NAD para poder funcionar. Lo que quiere decir que en alguno de los dominios conservados tiene un sitio de unión a estos elementos, porque estos elementos lo hacen trabajar. Entonces, la familia de los GMC tiene como primos todos aquellos que funcionan con FAD. Pero esta parte donde dice familia, te está diciendo muy probablemente que esa es su función o es su función familia o su funcionamiento como familia, funcionamiento familiar, como lo vimos en la teoría.
Bueno, y aquí me dice los dominios que yo comparé, pues fueron con estas bases de datos que yo estoy seguro tengo de manera muy fiable. Recordemos que MBL, a diferencia del NSBI, en su base de datos no va a tener proteínas ni genes que no estén previamente validadas de manera rigurosa. ¿Qué quiere decir? MBL ya hizo una comparación no solamente del tipo PSS, como lo vimos en la teoría, sino también del tipo HMM, lo que significa que tiene más elementos para decir para qué funciona. ¿Vale? Y al final te hace inclusive un resumen y te dice, ¿sabes qué? Tu molécula muy probablemente sea dependiente de flavinas, de FAD o de NAD. Y además es una actividad oxidorreductasa, muy probablemente de colina, glucosa o metanol. Por ende, pues su función molecular, perdón, es de oxidorreducción. ¿Sí? Una cosa también importante que hay que destacar es que aquí me está poniendo un tercer dominio, que ese dominio, si se dan cuenta, sobresale de los dominios generales de la familia y la superfamilia. Este dominio que está aquí se les denominan secuencias de exportación y a veces una sola secuencia de exportación puede determinar un dominio conservado. Para que una secuencia de exportación sea validada como tal, debe de ser cortas y además debe estar compuesta de por lo menos 19 aminoácidos del tipo hidrofóbicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente esta proteína que yo puse en la base de búsqueda va a tener una secuencia que le va a permitir salir de la célula. No solamente eso, hay secuencias de exportación que no solamente permiten que salga de la célula, sino que la enzima debe ser embebida en membrana para llevar a cabo sus procesos moleculares. Entonces, de ahí la importancia de este dominio conservado. Bueno, ya sabemos qué es lo que opina Interpro sobre la secuencia que yo metí. Ahora, si yo me voy a NCBI, de igual forma yo meto la secuencia, la misma que metí en Interpro. Yo puedo, si quiero hacer el lenguaje FASTA, solamente pongo el símbolo mayor que y le pongo un nombre X y me lo va a poner ahí en la búsqueda. Pero bueno, ya después le das Submit y si se dan cuenta, aquí en esta fracción me dice el sistema que yo utilizo para hacer esta búsqueda es el famoso PSS. Le das clic y te va a mandar a una página como esta y te va a decir, ¿sabes qué? Esa secuencia que va desde 1 hasta 604 aminoácidos, también vimos ese tamaño en Interpro. Pero yo, con mi base de datos del NSBI, yo veo que tú perteneces a una familia llamada BETA, que también se traduce en una superfamilia BETA. ¿Y qué es? Es una proteína capaz de utilizar a la colina. En el caso de Interpro, él nos dijo glucosa, metanol y colina. Aquí solamente está haciendo referencia a la colina. Una de las cuestiones más amigables que tiene es precisamente que te puede decir aminoácido por aminoácido con quién se comparó. Esta es mi búsqueda, la de abajo, con el código que tenemos aquí abajo, y lo demás es con quién se compara. Y te dice, ¿sabes qué? Todo lo que está en rojo son probablemente los aminoácidos que son exactamente iguales. Y todos los que están en azul son aminoácidos que no necesariamente son iguales, pero que su función biológica o su naturaleza les dan precisamente la misma función al dominio y por ende pues tendría la misma actividad proteica. Y eso le da un sistema de escort y un sistema de e-value. El e-value, entre más alejado al cero, mejor. ¿Ok? Entonces, a comparación hasta aquí de lo que es Interpro a lo que es CDD Search, pues para mí se me hace un poquito más completa la primera. Sin embargo, aquí, en si yo le doy clic aquí donde dice Search of Similar Domains Architecture, me está diciendo que él te va a buscar dentro de su misma fuente de datos todas aquellas moléculas que tienen precisamente el mismo dominio conservado. Y lo vamos a ver, le das clic y yo aquí ya lo tengo desarrollado.
Aquí arriba está mi búsqueda. Entonces está la molécula de 604 aminoácidos con su dominio beta. De toda su base de datos, dice, mira, de mi base de datos tengo muchos que contienen beta, pero algunos de ellos contienen otros dominios conservados que tú no tienes. Y eso, como lo vimos en la parte teórica, entre más dominios conservados tenga, es mejor y más específica su actividad. ¿Sí? Y se va a diferenciar de los demás en las superfamilias y su familia funcional. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo solamente tengo aquí uno. Con el otro proceso, yo tenía 3 dominios que 2 de ellos completaban a la superfamilia. Lamentablemente, cuando hablamos del NCBI, a diferencia del MBL, el NCBI tiende a generar y a comparar con todos los datos que tú metas. El NCBI te permite subir secuencias nucleotídicas parciales, incompletas, secuencias de aminoácidos o de proteínas que no han sido previamente caracterizadas o cristalizadas para conocer su estructura en 3D o terciaria o secundaria. ¿Ok? Entonces, por eso este sistema solamente utiliza el proceso PSS, donde no necesitas hacer ese tipo de comparaciones. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, de repente nos vamos a encontrar con proteínas hipotéticas, que son proteínas que muy probablemente no están caracterizadas. Y aquí también podemos ver la familia GMC que vimos precisamente en la opción de Interpro. De esta manera también podemos encontrar oxidorreductasas putativas, que también significa que muy probablemente o tengo una secuencia incompleta y cuando hablamos de hipotéticas es porque tengo una secuencia completa, pero bioquímicamente no ha sido caracterizada. Entonces esos son los pros y los contras de utilizar una herramienta u otra. Mas, sin embargo, todas son muy buenas para poder darnos una idea del funcionamiento de una proteína. Más, como les decía al principio, que quizás esa proteína tú la estás descubriendo, te estás basando de ella desde el RNA mensajero y quieres ver para qué sirve. Eso te daría un panorama mucho más amplio de su actividad al organizarlo en superfamilias y sus familias funcionales. Espero que esto les haya servido y pues nos vemos en la siguiente.